Pasamos a la tercera ponencia. En este caso se trata de hablar, una vez construido el espacio urbano, una vez que los ciudadanos lo hacen suyo, este espacio hay que mantenerlo, cuidarlo, vigilarlo, atender a las demandas específicas de la población sobre el mismo. En fin, hay mucho que lidiar todavía de una manera continua e interminable sobre el espacio. Esto es un trabajo que Carme Ruiz lleva desarrollando hace muchos años en una ciudad bastante grande como es Sant Boi de Llobregat, y de su experiencia nos ilustrará aspectos significativos de esta gestión del espacio, que sería el tercer aspecto que en esta mesa queríamos tratar antes de entrar en el debate. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado a participar y a compartir este espacio con vosotros. Y muy bien, como decía Juli, yo os voy a hablar de la gestión del espacio urbano, pero no os voy a hablar del día a día más duro, no os voy a hablar de las herramientas, de los gemaos, de las repavimentaciones, del riego, de las plantas, no os voy a hablar de esto. Me gustaría aprovechar este foro que me dais, este espacio que me dais, para reflexionar conjuntamente, y lo que quiero un poco es provocar, para que luego en el turno de palabras, si hay preguntas, provocar un poco algunas discusiones. Me gustaría reflexionar sobre lo que significa el papel de los técnicos municipales en la gestión del espacio público y la responsabilidad que tenemos sobre él. Entonces, entrando ya en materia, me gustaría hablar de que os quedaréis con estas tres ideas a las que volveré al final. El espacio público y el resolver el espacio público, cada vez tenemos mayores expectativas sobre lo que tiene que dar el espacio público. Ya no solo tiene que ser sostenible, como decía antes Albert, también que tiene que tener una vertiente social. Luego, también lo decía por aquí el compañero, la conciencia de la responsabilidad que tenemos entre manos. El diseño del espacio público es muy caro y a la vez nos debemos al ciudadano. Por lo tanto, pocas veleidades, pocos caprichos, pensar mucho en quién lo va a utilizar. Y luego este nuevo entorno que tenemos, la gobernanza, la participación, las redes sociales, eso ha complicado enormemente la gestión del día a día. Y todo ello dentro de un nuevo paradigma, del paradigma de la Agenda 2030, de la Declaración de Quito, etc. Y aquí me voy a entretener un poco. Primero, recordaros, como ya estáis por aquí, que ahora más de la mitad de los habitantes de la Tierra están en ciudades y en el año 2050 estará el 75% de la población va a estar en ciudades. Entonces, es lo que os decía, esto es todo. Nos tenemos que limitar a pavimentar bien nuestras ciudades, mantener bien el alumbrado, cumplir con la contaminación lumínica, que los parques estén verdes, etcétera. ¿Es todo esto? Pues no, pues no. Nuestra labor se ha complicado enormemente. Y esta labor la tenemos que entender, y si la entendemos y compartimos esa visión, seremos capaces de entender esa complejidad dentro de estos objetivos del desarrollo sostenible y de los 17 ámbitos que contempla este desarrollo sostenible. Y voy a hacer un repaso sobre esos 17 ámbitos. Y algunos diréis, hombre, está un poco pillado por los pelos. Pues sí, pero es que tenemos que entender que somos los elementos de un sistema con sus diferentes elementos interrelacionados entre ellos, y por eso somos un sistema. En primer lugar, el fin de la pobreza. Esta imagen ilustra un barrio de Sant Boi, en el que había unas viviendas de los años 50, en el que se alojaron gente del barraquismo de Montjuïc, etcétera, que se construyeron de una manera, podemos decir, bien intencionada, como ciudad jardín, pero que los jardines no se mantenían de ninguna manera. Hubo en los años 90 también una acción bien intencionada, por eso mi énfasis en pensar en el ciudadano, en que para regenerar esta zona íbamos a poner unas esculturas, y se habló de las 5 piezas fáciles. Se hizo un proyecto bien intencionado de 5 piezas fáciles. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se fueron a colocar las esculturas, la gente dijo, pero si yo lo que quiero es que me arregles los jardines. Entonces, ese es un elemento de reflexión sobre entender qué necesita el ciudadano. Y relacionado con el fin de la pobreza, es que la pobreza genera un desapego del espacio público, un desapego de querer el espacio de todos. Por lo tanto, el espacio público tenemos que cuidarlo para generar y desaparecer ese desapego que tenemos. Pero por ahí tenemos una responsabilidad importante.
En el tema del hambre cero, realmente aquí es un poco más difícil que en los gestores del espacio público podamos hacer alguna cosa. Pero os pongo también un pequeño ejemplo de la ciudad, y todo me remitiré a la ciudad que llevo muchos años, en la que llevo muchos años trabajando. Bueno, pues el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos nos pide una zona de carga y descarga, y además al Banco de Alimentos le han regalado un vehículo eléctrico. Bueno, pues ahora tenemos planificado poner un punto de recarga de vehículo eléctrico delante del Banco de Alimentos para que, aparte de dar una labor social, pues también sirva para ejemplificar todo el tema de que nos tomamos en serio la sostenibilidad y el vehículo eléctrico. En el tema de salud y bienestar, vuelvo a este barrio. El espacio público es una fuente de ocio y para las personas de clases modestas es un espacio fundamental de su ocio. Por lo tanto, vuelvo a insistir en esta idea de que tenemos que mantener el espacio público con una gran calidad. El tema de la educación de calidad, el cuarto ámbito de la agenda. Esta educación de calidad, por ejemplo, en cosas podemos colaborar esa educación de calidad desde el ámbito de la movilidad, con campañas como Ningún niño sin saber ir en bici y haciendo un espacio público amable y un espacio urbano amable para el ir en bici, para la movilidad lenta, para que haya caminos escolares, para que los niños puedan usar la ciudad desde su más tierna infancia sin necesidad de adultos. Ahí tenemos una responsabilidad en la educación de calidad. El tema de la igualdad de género. La perspectiva de la igualdad de género, sobre todo, se nota en las conversaciones que a veces he tenido con algún grupo de trabajo de la seguridad en el espacio público, una vez que tuve ocasión de dar una charla en la Escuela de Policía de Cataluña. La gestión de cómo se gestiona el espacio público y cómo desde el espacio público se trabaja la seguridad. Porque la seguridad no solo son los datos de criminalidad, de víctimas, etc. La seguridad es una percepción y esa percepción hay que trabajarla. Y con esta foto, por ejemplo, aquí ilustro, si veis hay unos fluorescentes que antes no estaban. Eso al atardecer, entre los balcones, los árboles, etcétera, eso parecía un túnel, parecía la boca del lobo. El simple hecho de poner unos cuantos fluorescentes que den luz a las aceras y no a la calzada como hasta hace muchos años se hacía, ese punto contribuye a que la percepción de seguridad sea diferente. Por lo tanto, estos elementos en el diseño del espacio público y del espacio urbano tenemos que tenerlos siempre en cuenta, recovecos, oscuridad. Tiene que ser todo claro, amable, limpio, abierto. Ese es el punto. En el tema del agua limpia y saneamiento, bueno, qué decir, aquí creo que no hace falta que diga gran cosa, es nuestro ámbito profesional y creo que aquí todos hemos estudiado y todos conocemos este tema. Esta foto ilustra el canal de la margen derecha del río Llobregat hace unos años. Pues las aguas residuales pasaban por unos pequeños tubitos que al final iban al río, pero en medio, si llovía, tenía unos aliviaderos cuya agua iba a parar al canal, y a su vez tenía un aliviadero que cuando llovía iba a parar al río. Entonces, en eso hemos avanzado mucho, por suerte, todas nuestras aguas están canalizadas, van a la depuradora del Prat o a la de Viladecans y no hay nada más que decir. El séptimo de los ámbitos de la agenda, la energía. Pues una cosa tan tonta como limpiar las franjas para prevenir incendios en las urbanizaciones. Pues la biomasa, las ramas, los árboles que se cortan de esas franjas se van a utilizar, y este es el almacén, antes diríamos un almacén de leña, ahora le llamamos un almacén de biomasa, y un poco lo vamos a utilizar para hacer una pequeña planta de generación de calor, agua caliente, para una escuela y para un polideportivo. Y además con la política de kilómetro cero, de hacerlo dentro del municipio y absorber y generar, y digamos reconducir todos estos residuos que antes se enviaban, igual se machacaban, igual se utilizaban como mulch, pues ahora los vamos a valorizar energéticamente. Y esto dentro del término municipal. El octavo, el trabajo decente y el crecimiento económico. Los municipios son un entorno favorable para las políticas de inserción social. Las administraciones supramunicipales dan ayudas para contratar gente, para mantener jardines, para limpiar bosques, etc. Y eso se hace a través de las brigadas municipales. Y ese es un trabajo impro que aquí quiero poner en valor porque a veces se piensa, bueno, las brigadas municipales. Bueno, esas brigadas municipales están haciendo una labor de inserción social ejemplar. Pensad que hay gente que es que no sabe ni que hay que llegar a la hora al trabajo. Estamos hablando de una gente muy complicada y todo eso hay que gestionarlo, a enseñarles a usar los EPIs, darles todo el material, llevarlos y luego encima recibimos la crítica de la gente de que, claro, fíjate, esta gente no trabaja y es del ayuntamiento. No, estamos haciendo inserción social y eso es muy difícil también de explicar. En el tema de la innovación y la infraestructura, etcétera, aquí he puesto una foto que ejemplifica el tema de la fibra óptica. La ciudad
es un centro de primera magnitud en cuanto a la generación de riqueza. Y las administraciones tenemos una responsabilidad en que estas tecnologías, la fibra óptica, por ejemplo, llega a todas partes. A veces hay pequeños reductos a los que no llega porque resulta que económicamente a la compañía no le sale a cuenta. Bueno, ahí estamos nosotros, a lo mejor con una urbanización cercana podemos hacer unas canalizaciones y ceder unos conductos para que llegue la fibra óptica a una gente que de otra manera la empresa telefónica correspondiente no le saldría a cuenta llevar. Y ahí tenemos una responsabilidad en el ámbito de industria, innovación e infraestructura. En el tema de la reducción de las desigualdades, volvemos a lo mismo. El espacio público, la calidad del espacio público es condición necesaria, pero no suficiente. Esta foto ejemplifica una subvención que tuvimos de la Generalitat, de la Ley de Barrios, en que a medias, una inversión de 12-13 millones de euros, se hizo una inversión muy potente en un barrio de unas 4.000 personas. El resultado del espacio público fue genial. La transformación fue evidente. Pero, como insisto, no es condición suficiente. Al lado tenía que haber todo un acompañamiento social. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí también una gran responsabilidad en estos temas. Comunidades y ciudades sostenibles, bueno, aquí no hace falta alargarse más. Me ha encantado la conferencia inaugural de esta mañana por la eficiencia en el recurso de los medios para la reparación de las ciudades. Me ha parecido que estamos yendo en el buen camino y esta foto solo pretende ejemplificar este tema con los LEDs de la mayor eficiencia. Lo mismo con la producción y los consumos responsables. Esta mañana también en la conferencia inaugural se hablaba de reaprovechar materiales. Esto es un ejemplo simple de una zona de aparcamiento que siempre nos están pidiendo que arreglemos. Antiguamente la arreglábamos con zahorra artificial, nuevecita, venía de la cantera. Ahora, cuando hacemos campañas de pavimentación, utilizamos el resto del fresado. Son pequeños gestos, pequeñas acciones que podemos hacer dentro de esta concienciación de que las ciudades tienen un reto y tienen un compromiso que cumplir con la ciudadanía. Lo mismo con la acción por el clima. En la acción por el clima tenemos una labor. Tenemos una labor porque el clima, ya parece que ya todo el mundo ya está de acuerdo en que el clima está cambiando. Y lo que tenemos que hacer son acciones de adaptación a ese cambio climático. Y de esas acciones de adaptación al cambio climático, por ejemplo, es el generar corredores verdes. Y dentro de la ciudad, no olvidar que la vegetación nos puede ayudar a mejorar en algún grado el aumento de la temperatura. Por lo tanto, siempre pensar en los corredores verdes, tanto dentro como fuera de la ciudad. De ahí me ha gustado mucho, lo comentaba Albert Civit, sobre esa idea de los entornos urbanos y los espacios abiertos, porque esa idea posibilita la generación de corredores, que sin esa idea crucial sería más complicado. En cuanto a la vida submarina, pues volver a incidir en la calidad del agua, en que tenemos una responsabilidad sobre los sistemas de alcantarillado, de no enviar aguas que no estén en condiciones a nuestros ríos y a nuestros mares, los ecosistemas terrestres también, el preservar nuestro entorno forestal. El ámbito 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El liderazgo público es fundamental. Muchas veces las administraciones hemos perdido credibilidad, no solo los técnicos, también los políticos. El fortalecer ese liderazgo, esa autoridad moral, esa autoritas, es fundamental para liderar procesos de transformación. Y nos vienen procesos complicados. Y por fin, el último, el de las alianzas. El de las alianzas me parece un tema fundamental y es un tema también que tenemos que abordar, yo creo que con dos cualidades que debemos tener, la lealtad y la generosidad. Porque cuando se trabaja con alianzas siempre hay que renunciar a algo y hay que tener ese punto de generosidad. Es muy difícil. Yo en alguna ocasión había trabajado en algunos proyectos transversales y es muy difícil tirar adelante proyectos transversales si partimos de nuestro posicionamiento de hace unos años, de yo lo mío y lo mío tiene que salir. Y si lo del otro depende de lo mío, primero lo mío y lo del otro a la cola. Y eso tiene que desaparecer. La generosidad es fundamental. Y es fundamental porque a veces hay que trabajar en entornos en los que el mérito probablemente se lo va a llevar otro y nosotros tenemos que colaborar. Y esa colaboración, insisto, necesita esa generosidad. Y una vez repasados esos 17 ámbitos, que yo creo que tenemos una gran responsabilidad en poder trabajar en los 17, tenemos algo que decir en los 17, volver a recordar las ideas que he comentado al principio. Las expectativas sobre las ciudades son cada vez mayores, por lo tanto, nuestra labor como gestores del espacio urbano
cada vez son más complicadas y todo el mundo se ha ido poniendo las pilas, la Agenda Urbana Española, la Agenda 2030, la Agenda Urbana de Cataluña basada en 6 pilares, en Sant Boi de Llobregat, que hemos definido nuestra ciudad como igualitaria, amable y emprendedora. He puesto espacio público, eso lo he añadido yo. Nadie habla de espacio público, hablan de otras cosas y sobre todo la vertiente social que ya se ha comentado. Pero a mí lo que más me gusta, y he dejado para el final, es la Declaración de Quito. Porque la Declaración de Quito parte de una visión compartida. Y la visión compartida es lo que nos va a ayudar a llegar a ese final feliz, creo, durante un proceso que va a ser complicado. Y aquí os voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Hace muchos años nosotros teníamos redactado un plan de movilidad, que era un documento técnico que no nos atrevíamos a sacar del cajón porque teníamos miedo, nosotros los técnicos, los políticos también, teníamos miedo de la repercusión y de lo que entendería la ciudadanía sobre el tema. Y al final, ¿qué hicimos? Pues primero generamos un proceso de pacto cívico por la movilidad sostenible y segura. Fue un pacto que trabajamos en muchísimas reuniones con la ciudadanía. Lo firmaron del orden de 50 entidades, sindicatos, asociaciones de vecinos, grandes empresas de la ciudad, etc. ¿Por qué? Porque la dinámica que se establecía y se estableció para hacer ese pacto era mirar al futuro. Cuando uno mira al futuro, todos estamos de acuerdo en cómo queremos que sean nuestras ciudades. Ahí creo que no vamos a tener ninguna duda. Por eso me parece tan importante lo que se dijo en Quito, esa visión compartida. En cambio, el camino sí está plagado de complicaciones, porque en el camino tenemos que gestionar ese espacio público. Y ahí voy al segundo de los puntos que os quería comentar, la responsabilidad que tenemos sobre lo que tenemos entre manos. 15 minutos. Tenemos una doble responsabilidad. Una responsabilidad porque lo que manejamos cuesta muchos recursos públicos y ese dinero es de todos. Y también una responsabilidad porque tenemos que bajar a la escala y al ciudadano con una escucha activa. No hace falta extenderse sobre el tema del coste. Reurbanizaciones, obras, todos son presupuestos millonarios. El mantenimiento se lleva una parte, no tanto como querríamos, pero se lleva una parte importante también de los mantenimientos, de los presupuestos municipales. Y la escucha activa es fundamental. La escucha activa es fundamental para que la gente se sienta a gusto en su ciudad. Os pondré un pequeño ejemplo. La gente últimamente, de un año, 2 años, 3 años a esta parte, ha habido un incremento en la demanda de barreras para limitar las zonas de juegos infantiles respecto a las calzadas. Ya no hablo de las que separan a los perros, eso ya no me meto. Y dices, ¿por qué? Porque si la zona de juegos infantiles está a una distancia razonable de la calzada, según normativa no se necesita, ¿qué le pasa a esta gente? Bueno, si te acercas un día, ¿y qué pasó? Pues que a media mañana quienes están en los parques son los abuelos. Los abuelos tienen miedo de que los niños escapen. Una persona de 30 años que está con su hijo en un parque se lo toma de otra manera. Una persona de 65 o 70 con un niño pequeño en un parque tiene miedo de que el niño se le escape. Entonces, ese ejemplo quiero que sirva como elemento de reflexión sobre que hay que entender lo que nos está pidiendo el ciudadano. Y por último, este nuevo entorno. Este nuevo entorno hay que aprender a trabajar con él. Es un entorno agotador, es un entorno en el que hay que tener en cuenta a los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, que no son los vecinos, luego los malintencionados, más el equipo político, que también legítimamente pide sus cosas, la prensa, todas las redes sociales. El señor este que he puesto aquí arriba a la derecha es el motivado, que le llamo yo, que en una sola entrada a la web del ayuntamiento te hace un repaso de toda la red de autobuses que tú puedes tardar un mes de técnico en tramitar todo eso. Entonces, todo eso es muy complicado y cómo la gente interpreta las redes sociales, etcétera. Por tanto, insisto, nos vienen tiempos que a mí me resultan agotadores. Y entonces, bueno, me he saltado una cosa que os quería comentar. ¿Cómo nos podemos defender de esto? Con 2 herramientas. La planificación, tener planes. Si arreglas una plaza, ¿por qué has arreglado esa plaza? Si tienes un plan donde priorizas esa plaza y lo has consensuado con los agentes sociales, ya tienes una cobertura. Está feo decirlo, pero es así. Y el dar explicaciones. Cuando una cosa no tiene consenso, recorrer los barrios de la mano del concejal del barrio, del técnico del barrio, reunirse con la gente y dar explicaciones. Explicar, explicar y explicar. Ser muy pesado. Y a eso iba. Eso es agotador. Pero yo creo que no debemos perder el entusiasmo. Muchas gracias.